Y ahora vamos a ver las alajot de la Haftará. Diné Haftará. Entonces, como ya vimos, cada Shabbat, fiestas, nosotros leemos la parsha correspondiente y luego, cuando terminamos la parsha, leemos el maftir. Y el maftir es la repetición de los últimos, por lo menos, 3 pesukim del final de la parsha. Explicamos de que cada fiesta nosotros sacamos 2 Sifrei Torah. Un Sefer Torah es para la parsha correspondiente y el segundo es para el maftir, que es básicamente el Korban Musaf. ¿Sí? Ahí se lee el Musaf de la fiesta correspondiente. Y preguntamos por qué en Shabbat no leemos también el Musaf correspondiente, ya que en Shabbat también hay Musaf. Entonces respondimos de que para poder sacar un Sefer Torah necesitamos por lo menos leer 3 psukim. Y el Musaf de Shabbat no tiene 3 psukim, tiene solamente 2. Y por eso la solución no va por ahí para el maftir, y tampoco sirve agregar un pasuk más para poder leer 3 psukim. ¿Por qué? Porque ese tercer pasuk ya no tiene nada que ver con el Musaf de Shabbat. Y además dijimos de que Jajamim buscaron las haftarot que tengan relación con la parsha de la semana. Y si nosotros vamos a leer como maftir el Musaf de Shabbat, entonces básicamente la haftará va a tener que ver con el maftir. Entonces, que siempre vamos a leer la misma haftará, ¿de acuerdo? Seguro hay alguna haftará que tiene que ver con el Musaf de Shabbat. Y por eso, así dice Tosot, y por eso se repiten los últimos psukim de la parsha, y luego la haftará es algún capítulo de los Nevi'im, de los profetas, que tiene algún vínculo o alguna relación o algo que ver con la parsha de esa semana. Ya fue. Bueno, entonces aquí vamos a ver algunas alajot que tienen que ver con la haftará, que además de que es una lectura, también tiene sus berajot. La haftará también tiene sus berajot antes de empezar la haftará y también al finalizarla. Diné haftará u berajoteo vos zayin seifim, 7 incisos. Alef, maftirim banavim me'inyana shel parsha. La primera alajá es de que hacemos la haftará leyendo alguno de los profetas, banavim me'inyana shel parsha, de algún asunto que tiene que ver con la parsha de la semana. ¿Qué? Ven pojatim 21 psukim, no se disminuye de 21 psukim. Eso es lo mínimo que se va a leer de la haftará. A no ser que sea una haftará que tiene un tema claro, que tiene que ver con la parsha, y si es un capítulo que tiene menos de 21 psukim, pero está vinculado con la parsha, entonces nos conformamos con menos de 21. Kegon, por ejemplo, Oloteyem sefu al zivjechem, en el capítulo 7 de Irmiau, que hay que ver ahí cuántos psukim tiene, que diré que son menos de 21. Haga, bedavka beshabbat ba'enan 21 pesukim. Esto de que la haftará tiene que tener 21 psukim es exclusivo en la haftará de Shabbat, porque en Shabbat llamamos a 3 personas, a 7 personas,
necesitamos 3 psukim mínimo por persona, 7 por 3, 21. Shloshá psukim lכל אחד מן הקוראים, אבל ביום טוב, pero en Yom Tov, שקוראים 5, que leemos, que llamamos a 5 personas, saque de 15 psukim, ahí ya no necesitamos 21, ahí ya necesitamos 3 por 5, o sea 15. ולא נתקנה הפטרה רק בציבור אחר שקראו בתורה. La Haftarah se lee únicamente en público, como la Torah, ¿sí? Y después de que se leyó la Torah. O sea, si yo estoy en una situación, por ejemplo, digamos, estamos en una sinagoga y no tenemos Sefer Torah. Hicimos tefilá, todo, pero no tenemos Sefer Torah para leer la Parshá. Entonces vamos a decir, bueno, no leímos la Parshá, leamos la Haftarah. No. La Haftarah es dependiente de la lectura de la Parshá. Hay Parshá, hay Haftarah. No hay Parshá, no hay Haftarah. Por eso la Haftarah está relacionada el tema con la Parshá. También, נכון. אבל בלאו הכי, pero si no es así, אסור לקרות עם הברכות שלפניו ולאחריה, אבל בלא ברכה שרי. כמובן, esto es para leer la Haftarah con brajot. Si hay Sefer Torah, leímos la Torah, luego leemos la Haftarah con sus brajot. Si no hay Sefer Torah, ¿quieres leer el profeta sin brajot? En vaya, es como estudiar Torah, no hay ningún problema, puedes leer la Haftarah, pero vadai que no se puede leer con las brajot correspondiente. ¿Se leer en público ahí mismo? ¿Ah? Sí, la braja se puede leer en público ahí mismo. No hay problema. Aunque el público en general está ¿Se lee un pergamino? Oh, perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa con el pergamino. Sí, obligatorio un pergamino para Todo. Entonces veo cómo empieza la Mishnah Brura. La Mishnah Brura pregunta, trae la opinión del Levush. Me sorprende al Shelo Raiti Noagim Lichtov Haftarot Kedin Sefer. Dice, no vi que acostumbran a escribir y a leer las Parshiot, las Haftarot en pergamino. Que allá nirá li she'en yotzin klal b'kriyat haftarah b'chumashim hanitfasim. Dice a mí, mi primera opinión era de que no sirve y no se puede salir de Jehová de la Haftarah leyendo en libros impresos. O sea, él dice, Sefer Torah, ¿cómo lees la Torah? ¿Lees la Torah de un libro impreso? No, lo lees de un Sefer Torah, de un rollo. Entonces, ¿por qué las Haftarot no? Lógicamente lo mismo. Si hay mitzvah de leer las Haftarot en público, entonces tienes que tener los rollos de los profetas. ¿Ah? Yo he visto que está leyendo el libro. No, esa es bediuk la pregunta. A lo mejor es porque el nivel de la parashá no es el mismo que el de la Haftarah. Najón. Entonces, Pero si al final es una mitzvah y la mitzvah la tenemos que cumplir de la mejor manera, entonces ¿por qué no leemos las Haftarot como leemos la Torah? En pergamino. Seria dos sábios, Ah? Haftarah é o mandamento dos sábios, não da Torá. ¿Sabes? También la lectura de Torah es un mandamiento de los sabios. No hay mitzvah de oraita de leer la Parsha. La única mitzvah de leer Parsha de la Torah es Parshat Amalek. Zeu. Y algunos dicen Parshat Pará. Pero leer cada Parsha semanalmente no es mitzvah de oraita. Es mitzvah de Jajamim. Deveria passar muito tempo por aula hasta que pasaba lo que puede, hasta que llegara la... Se van de ella con su Sí, imagínate. ¿Qué? Entonces, pregunta el Levush, uno de los Ajaronim, dice, lo levanti, ¿sí?
¿Cómo salimos de Jehová leyendo la Haftará en un libro impreso que ¿verdad? No fue escrito por un sofer y no fue escrito en un pergamino con la escritura de la Torá, con la escritura que corresponde, con todas las leyes de un sefer? ¿Qué? Entonces, haré, por ejemplo, Megilat Esther. Megilat Esther. ¿De dónde leemos Megilat Esther? ¿De un libro impreso o de una Megilá? ¿Ah? ¿Megilá? ¿De un rollo? No todas las haftarot se llaman Megilá. No me llané, pero las haftarot son profetas. Sí. Ya fue. Entonces, la lógica dice de que si la Torah la lees de un pergamino, ¿por qué la haftará la vas a leer de un libro impreso? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, como que nombró la Megilá de Esther. Entonces Vamos a ver lo que es la Mishnah Berurah. El Taz y el Maguen Abraham y Shvu Aminag contestan y dicen, vamos a explicar la costumbre. Dice, a pesar de que la Haftará se lee, ¿de dónde viene esa? De aquí al lado. Ya entraron en la vacación. Está celebrando. Están aprovechando los últimos días para la música, antes de las 3 semanas. Antes de ir al ejército. ¿Qué? Entonces, ellos dicen así, que a pesar de que que estos profetas escriben, son impresos, y también ¿cómo se dice? En un libro, en un papel normal y no en un pergamino, y tampoco no es como una megilá, como un rollo, mutar. O sea, que Najón de que Jajamim, cuando decretaron que la Parshat Shavua, la Parshat semanal, se debe leer de un Sefer Torah con todos sus reglamentos, etc. Pero no exigieron eso en el Naví. En el Naví no lo exigieron. Eso es primero. Ubicó el Macón, pero a pesar de eso. Pero sí hay una regla muy interesante. No sé si ustedes ponen atención. Pero ¿alguna vez vieron de dónde en la sinagoga se lee la Haftará? ¿De qué tipo de libro? ¿De un Tanaj completo? ¿Vieron eso alguna vez o no? No, El libro de Haftará. hay un libro grueso que abarca todas las haftarot. Entonces, lo mejor, por lo menos según la Mishnah Berurah, es que las haftarot, ¿sí? Porque hay muchos humashim, que tienen al final las haftarot. Pero lejatejilá, según la Mishnah Berurah, lo mejor es leer las haftarot por lo menos de un Tanaj completo. Por eso en muchas sinagogas, ¿sí? Tienen un Tanaj Shalem, tienen un Tanaj completo, y ahí están todas las haftarot, y cada Shabbat cuando llega la haftará correspondiente, entonces se abre en Irmiyahu, en Ishayahu, en el profeta que sea, se abre el libro, se busca dónde está el profeta correspondiente, el capítulo correspondiente, y se lee de ahí. Por lo menos para que sea un Tanaj completo. A pesar de que no es por medio de pergaminos. ¿Qué? La haftará, hay el libro. Entonces dice que es un minutito. Desde Dech Likrot Haftará, el Maguen Abraham opina que hay que leer la Haftará. ¿Qué? Mitoch Navi Shalem, un profeta completo, un Naví completo. Aquí dice que por lo menos sea el Naví, el profeta completo, o sea, no el Tanaj completo, sino por lo menos cuando vas a leer de un Naví, entonces no leas solamente al final de la Parshá, que ahí aparece el capítulo correspondiente de la Haftará, sino agarra un libro de ese profeta. Vas a leer el profeta Irmiyahu, agarra un libro Irmiyahu completo.
todo el libro de Irmiyahu completo, o Yeshayahu completo. Y así también opina el Eliyahu Rabba. Umikol Makom, eso es lechatchila, lo mejor. ¿Qué? Umikol Makom, ¿sí? Si estamos en un lugar, en una sinagoga que no tienen, lo único que tienen es el Humash y al final atrás tienen la haftará correspondiente, y es Ismochle aquel, se puede apoyar, Shelo le bater kriat haftará, de no anular la lectura de la haftará. Lechatchila bevadai raúi benachon, pero lechatchila, ¿sí? Lo mejor es de que cuando se lee la haftará en público, que נכון שיהיה לכל ציבור נביאים שנכתבים בכתב קדים. עכשיו, aquí viene la Mishnah Brura y trae y dice, lo mejor sería que un Betacneset tenga pergaminos del haftará correspondiente, o sea, que tengan un pergamino del libro de Irmiyahu, un pergamino del libro de Yeshayahu, ¿sí? Pergaminos de las haftarot, para que puedan leer Mitoch Klav del Hagab. Esa es la costumbre del Gaón de Vilna. En los Batei Knesiot que van de acuerdo al Gaón de Vilna, la haftará se lee de un pergamino, con braja. Todas as Megilot, né? Najón. Y esa misma costumbre tienen con las Megilot. A pesar de que la única bemet obligatoria es Megilat Esther, pero los Ashkenazim acostumbran a leer Kohelet en Sukkot, y Shir Hashirim en Pesach, y Tisha B'Av B'Chag, y ¿qué me faltó? Ruth en Shavuot. Lo leen de un clav, de un pergamino. ¿Qué? Y una misma ley es del Sefer Torah. ¿Qué? Pergamino, escritura como un Sefer Torah, todo. tiene que ir a la mikve, todo. המקווה זה משהו אחר, אבל el tema de la escritura es como un Sefer Torah. Sí. Haftará que está en el pergamino, por sí. Aquí, esto por lo que sea. ¿También figura en el libro grueso de todas las haftarot? Sí, ¿verdad? No, cada Humash, Bereshit, Shemot, al final de todo el libro aparecen las haftarot, haftará de Bereshit, haftará de Noach, haftará de Lech Lecha, aparecen todas las. Hay un libro que lo lee. Yo una vez vi algo muy interesante. Hay un libro que tiene todo el Tanaj y cuando llega, por ejemplo, la haftará, yo qué sé, de Bereshit, ¿sí? Lo de Amá, en el libro que sea, Yeshayahu, entonces en el capítulo correspondiente a Yeshayahu, entonces ellos ponen ahí, ¿sí? O sea, el libro está completo. O sea, el libro está completo con todo el libro de Yeshayahu, de Irmiyahu, de todo el Tanaj. Entonces, pero cuando llega la haftará correspondiente a tal parsha, entonces ellos quiero que la ponen en un colorcito más oscurito y ponen ahí, esta es haftará de Bereshit, para que la gente sepa de que en este capítulo está la haftará de Bereshit, que va de este pasuk hasta un capítulo, hasta el final, hasta ahí es la haftará de Bereshit, y así con todas las haftarot. Es algo bueno. Allá ahora dice, lo mejor, por lo menos tener el libro completo. Hay algunos que son más makpidín de tener el Tanaj completo, todo el Tanaj, ¿sabes? Pero si no hay, la halajá es de que también se puede leer la haftará de un libro impreso normal, como los Humashim que tenemos nosotros. Y luego está la costumbre que dije de las comunidades que van, Litaim, que van como el Gaón de Vilna, que ellos tienen, ¿sí? O sea, para poder leer una haftará así hay que tener un Baal Koré también. ¿Por qué? Porque es como leer de la Torah. Pero no cualquiera puede leer. As cantilações, ¿Ah? as cantilações, os sinais, os zimanim.
Sí. Simanim. Bueno, hay algunos que ya lo leen tantos años que ya no necesitan apoyo, simanim, ¿no? Pero, ¿qué? Hay gente del público que tiene siempre, ya se sabe una o dos haftarot en el año Y la lee. Y lo Ajá. llaman para ¿Qué? No, además de se puede llamar a otra persona a decir las brajot, como en la Torah, ¿no? Yo llamo a una persona a la Torah, él mismo no lee el Balcoré. Sí. Pero lo mismo con la Haftarah, hay uno que sube, dice las brajot, pero el Balcoré que sabe leer, él lee la Haftarah. Pero yo ahí en el Tagnese, ¿de quién es la Haftarah? El último de la Torah. El último, ¿no? Porque el Maftir. El Maftir. Ajá. ¿Qué? Entonces esa es la opinión de la Mishnah Berurah. Dice, Lechatchila, Bevadai Raúl Binajón, corresponde que todo tzibur, que todo público tengan profetas escritos biklaf, en pergamino, kadin, sheaz gama shemot nichtavim kdusha, que ahí también los shemot se escriben con kdusha, como en el Sefer Torah, mashen que kishu al aniar al ditpas, que cuando está en un libro impreso, que no es así, vejeni niga grabe keilato, y así acostumbró el gra en su comunidad, וכעת מתפשט זה בהרבה קהילות ישראל, ואשרי חלקם. Y ahora se expandió esta costumbre en muchas keilot, y bienaventurados el lugar de los que hacen de esta forma. ¿Qué? La Kedusha Los faradim no acostumbran esto. Esto es costumbre más ashkenazí. La Kedusha. Sí. De esas 4 o 5 fiestas que tienen el rollo. Sí. ¿Está bien? Ella Lo mismo. Ella tiene el mismo nivel de Kedusha que... ¿Sefer Torah? No, las... ¿Profetas? ¿Qué? Sí. Miren, las haftarot son solamente de profetas, Sí. Nevim. Las Megilot son Ktubim. Ktubim, mejor, ya fe. Pero el nivel de Nevim y Ktubim es el mismo. ¿Sí? Por eso se puede poner Sefer Torah o Jumá, se puede poner encima de un profeta o de Nevim y Ktubim. Nevim y Ktubim no se puede poner encima de un Humash, pero puedo poner un Naví encima de Ketubim y Ketubim encima de Nevim, no hay diferencia. A pesar de que dicen de que hay ciertos Ketubim, los Ketubim no están en el nivel de la Nevuah Mamash, de la profecía, sino que están Ruach HaKodesh, o sea, es un nivel elevado, pero no está en el mismo nivel, ¿sí? No es el mismo, a pesar de que eran profetas, sí, David Amelech era profeta, Shlomo Amelech profeta, pero el nivel del escrito en sí mismo no tiene el nivel de Ulay siempre de la Nebuah, de la profecía más. Que tu Biblia no está un poquito más abajo de nivel. ¿Por qué son iguales? Porque mire que después del nivel del Humash, lo que viene por debajo, entonces es más o menos parecido. O sea, no, Ulay, el Naví está un poquito por encima de los Ktubim, pero a nivel alágico se puede poner Ketubim encima de Nevim, no está prohibido. En otro sentido. Sí, el Naví está por encima, porque el Naví al final es, la Nebuah ya es otra cosa. Top. Yafé menos. Mi suegro, mi suegra y mi suegro, que en paz descanse, ellos viven en Arnov. Y cuando vamos a ir a Shabbat, entonces yo hago tefilá en un minyan Vatikin, y que es un minyan que tiene las costumbres del Gaón de Vilna. Entonces ellos ahí tienen, cuando hay Haftarah, tienen pergamino. Un pergamino.
y tienen un balcoré, excelente, ¿sabe? Muy bueno, no. Sí. Nunca escuché que lo tengan que corregir en algo, ni en la Parshá ni en la Haftarah. ¿Un pergamino por cada Haftarah? No, por cada profeta. Ah, O sea, hay un pergamino de Ishayahu, hay un pergamino de Irmiyahu, hay un pergamino de Yehezkel. No es por Haftarah, es por profeta. Y cuando llega el profeta de la Haftarah correspondiente, entonces buscan ahí capítulo 20, 25, 15. ¿Ah? Interessante. O sea, buscar en un profeta no es buscar en un Sefer Torah, por También está negrita, ¿no? ¿Eh? También está No, ahí no, ahí está todo igual. Están bien preparadas. ¿Eh? Bien ¿Qué? preparadas. ¿Qué? Beseder Gamur, eso es lo que tenemos en esta alajá. Una pregunta. Sí. Digo que la pregunta era por qué no se leía la Haftarah como se lee la Torah del Sí. rollo. Y yo creo que porque los jajamim no la exigieron. Porque dijeron, la Haftarah, en realidad la Haftarah no la tendríamos que leer. O sea, si vamos al grano, ¿sí? ¿Para qué lees la Haftarah? Recordar lo que se hacía. Mejor. ¿Qué se hacía? Se hacía para recordar en la época que no podían leer la Torah. ¿Sí? Pero ahora ya puedes leer la Torah, entonces ¿por qué lees la Haftarah? Toda la costumbre quedó. Entonces por eso que dijeron jajamim, la costumbre quedó, pero no al nivel de la exigencia de que sea un pergamino mamash como un Sefer Torah. Y a pesar de eso, vemos que el Gaón de Vilna, no, si la costumbre quedó y quedó, entonces hagámosla como se hacía. Como corresponde. Como se hacía oficialmente. Entonces, cuando leían la Haftarah, ¿sí? En lugar de la Parshá, entonces, en aquella época no había libros impresos, lo leían de Megilá. Tenemos 52 parashot, ¿no es cierto? Más o menos. No. Y entonces hay 54. 54, sí. Hay corresponde a las 52, los profetas. Claro. ¿No hacen? Claro. Cada Parshá tiene su profeta. ¿Sí? Usted estuvo algún Shabbat en la sinagoga y hubo alguna Parshá que no leyeron su Haftarah. No. ¿Ah? No, no sé. O Ulay se quedó dormido ahí, entonces no Yo. Estaba en la profecía, ¿no? No necesitaba la Haftarah, usted estaba en la... Estaba directo de arriba, estaba conectado directo. Con Ishayahu, que arriba. ¿Qué? Top, entonces Maftirim Banaví, ¿qué? Entonces aquí la Mishnah trae y explica el motivo que dijimos. Porque en una oportunidad Gazru Gezerá decretaron en contra de Israel Shelo Yaskuba Torah, que tenían prohibido estudiar Torah, y leían los Nevi'im. Shiva, llamaban a 7 personas, Uberjú Aleem Keneged Shiva, y hacían las brajot por los 7, Shayut Zichim Lalot Likrot Batorah, que tenían que subir y leer la Torah. Velo Ayu Korim Im Kol Echad Pachot Mishlosha Psukim, y cada uno que leía su parte de la Haftarah no leía menos que 3 pesukim. Entonces por eso en total son 21, y por ese motivo Falpisha Gezerá Batla. Entonces por eso, a pesar de que la Gezerá, que el decreto de la prohibición del estudio de la Torah se anuló, el Minag se mantiene, lo batel. Por eso decretaron de que como la Haftarah viene a ocupar el lugar de la Parshá y se llamaba 7 personas, y cada persona que sube la Torah no puede leer menos que 3. Entonces por eso 7 por 3, 21, y por eso de ahí quedó la costumbre de que se leen por lo menos Haftarot que tienen 21 pesukim. ¿Qué? Efemero. Y lo interesante es de que
de que el que sube maftir lee 7 brajot. Hace 7 brajot. ¿Por qué hace 7 brajot? Porque primero lo llaman a la Torah, ¿no? Él es el último que lo llaman para los psukim que se repiten. Entonces ahí dice 2 brajot. La brajá antes de la Torah, la brajá después de la lectura. Ya fue. Y después vienen las brajot de la Haftarah. Y la Haftarah tiene una brajá antes de la Haftarah, que ya serían 3, y luego tiene 4 brajot. Entonces 3 más 4, 7. Entonces Bediuk son 7 como los 7 olim, los 7 que tenían que subir a la Torah y que en aquella época no podían. Ya fue. La pregunta es que si hay Haftarah que tienen más de 21 pesukim. No, más de 21 no hay problema. El tema es que sea lo mínimo. Pero sí hay. Va a dar. Sí, no creo que haya Bediuk, Exacto. Haftarot que tengan siempre 21 psukim. Lo mínimo 21. ¿Sí? Recuerdo haber leído Haftarah más amplio. Hay Parshiot, hay Haftarot que tienen mucho más. Mucho más. ¿Qué? Allá, entonces no se fijó como dijimos, la Haftarah, sino para leerla en público, si se leyó la Torah. Pero si no se leyó la Torah, no se lee la Haftarah. ¿Qué? Demasiado en una comunidad que no tienen Sefer Torah, o que yo que sea, sacaron el Sefer Torah que tienen y encontraron que el Sefer Torah está pasul, que no se puede leer de él o algún motivo. ¿Qué? Abalmania, no, dice aquí, Bim Karobe Sefer Torah, si leyeron la parasha completa de un Sefer Torah, Bet Yosef, Benintzet Achara Kriya Shipsula. Después de la lectura, alguien se dio cuenta de que hay alguna letra ahí que está mal y que el Sefer Torah está pasul. Afiluachim maftinim acharea o mevarchim abrachot lefanea ulacharea. Dice la Mishnah Berurah de que a pesar de eso, leemos la Haftarah con sus brajot. Miren, si al final se leyó la parashá, afirmo que al final encontraron que estaba mal el Sefer Torah, la Haftarah se hace. ¿Cómo? ¿Eso es por qué? Porque al final sí se leyó la parashá. Lo encontraron al final. Al final, ve. No, si lo encuentran al principio y se dan cuenta y no leen, no leyeron. Pero si ya leyeron, ya se leyó. Ya, Emeti, ¿por qué? Porque hay opiniones que dicen, aunque no es así la halajá, ¿sí? Pero hay quienes dicen que se puede leer la parashá en público aunque el Sefer Torah no esté kasher. No hacemos así, pero hay quienes opinan así. Yo me acuerdo haber estudiado que un Sefer Torah para no ser kasher tiene que tener 3 errores mínimos, o uno con uno ya está. Una letra que esté mal. Una letra ya está pasando. Pasó todo. No, más de todo. Un Sefer Torah que tiene una letra mal, el Sefer Torah es pasul, como Sefer Torah. Afilo que ahora tú tienes que leer en Bereshit y el psul está en Vaikra. Pero más kasher, Bereshit está kasher, no, pero es un solo Sefer Torah. Pero bueno, mejor Ulay por eso, si al final sí se terminó leyendo la parashá y solamente encontraron el psul después, entonces como hay en quien apoyarse, hasta que por eso podemos mantener la mitzvah de la Haftarah y no la tenemos que anular. Haftarah se estaba leyendo en una época cuando no se podía o no tenía Torah. Sefer Torah. Entonces, ¿por qué ahora si una comunidad no tiene Torah no se puede leer? Ulay, ese también es un motivo. ¿Yajole? Tiene lógica, porque entonces... Sí, Zenajón, pero hoy en día Jajamim dijeron, como si tenemos Torah y si tenemos la parashá, entonces nosotros vamos a mantener la lectura de la Haftarah, pero siempre acompañada del Sefer Torah, o sea, no solo. ¿Sí? Zenajón que originalmente era en lugar del Sefer Torah,
Pero la costumbre de mantener la haftará es solamente cuando... ¿Qué? Ulay, escúchame, dile si pueden cerrar la puerta. Cerrar la puerta, porque... Aunque, Francés. le voy a ser sincero, las pasa la pared es por aquí. Ahora a ver que cierren la puerta y a ver qué pasa. Cambió. Sí. Soy con mejor acústica, muchas gracias. טוב, יפה מאוד. ¿Qué más? También que hay algún novio, no sé, alguien se casa. Yo escuché que iban al ejército. ¿Ah? Que van al ejército. ¿Se casan con el ejército? Sí. Sí. Es un tipo de casamiento, ¿no? En el paseo dijeron, ¿no? ¿Eh? En el paseo dijeron que se iban en 2 semanas. Ah, sí. Sí. Sí, ahora es el... Pero no sé a dónde. Siempre existe el riesgo de morir en los dos casamientos. ¡Qué pesimista! ¡Wow! ¿Cuál es la lógica de lo que dice Ali? Señor Shlomo, tarjeta amarilla, ¿eh? La lógica no es siempre lógica. Amarilla. Amarilla. La Torá no es necesario leerla con tamim, o sí. Es como la Torah. ¿Sí? Si tú sabes leer la Torah sin teamim, ¿la lees o no la lees? Bueno, aquí que estás en un lugar y hay que leer la Torah, la Parashá y nadie sabe teamim. ¿La leemos o no la leemos? Lejatjela, hay que leer con teamim, ¿sí? Pero... ¿Qué? Top. Seif Bet. סעיף ב' אם חל ראש חודש בשבת, סיכה ראש חודש en שבת, אין המפטיר מזכיר של ראש חודש כלל. ושאומרים שאף על פי שאינו מזכיר בחתימה של ראש חודש, מזכירים אותו בתוך הברכה שאומר את יום המנוח הזה ואת יום ראש החודש הזה, במנהג כספרה הראשונה. טוב, aquí hay una pregunta. Cuando nosotros leemos la Parsha, decimos las brajot de la Haftará, entonces cuando cae Rosh Chodesh en Shabbat, entonces el maftir no recuerda nada que tenga que ver con Rosh Chodesh. ¿Por qué? Porque cuando cae Rosh Chodesh en día de semana, ¿hay maftir o no hay maftir? No. Se llama a 4 personas, pero no hay maftir. Pero los Chodesh no tienen nada que ver con maftir. Es por eso, cuando nosotros hacemos las brajot y la haftará, nosotros los Chodesh lo tomamos por totalmente desapercibido, porque los Chodesh no requiere de maftir, no requiere de haftará, y por eso no se recuerda nada que tiene que ver con los Chodesh en el maftir. ¿Qué? Hay quienes, aquí traigo una opinión que dice que a pesar, ¿sí?, de que no recuerda en la Hatimá, en el sello de la Brajá, Rosh Chodesh, se lo recuerda un poco dentro de la Brajá, pero la costumbre es de que no. O sea, cuando cae Rosh Chodesh en Shabbat, en las Brajot solamente se recuerda Shabbat y no Rosh Chodesh. טוב, ג' צריך לכוון לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן ועלו לו להשלים מניין 100 ברכות שחסר מניינם בשבת. טוב, esta es una halajá muy interesante. Nosotros tenemos, según la halajá, que hacer ¿cuántas brajot por día? 100. ¿Ah? 100. 100 brajot. 100 brajot. Todos los días es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil?
Porque Koden Kol tenemos 3 Shemona Esrei, que en lugar de Shemona Esrei son Tesha Esrei. ¿Mejor? 19. Entonces tenemos ahí ya 57 brajot. Ya 57. Después tenemos todas las Birkot HaShachar. Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama, Birkot HaTorah, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Shas, Shelo Asani Abed, Boker Hebrim, Alevi Shavet, ta. Ahí ya tenemos también como unas 20 más. Después tenemos la Ishtabach, Baruch Shamar, Ishtabach. Después tenemos las Bajot del Shema, 3 a la mañana, 4 a la noche. Entonces ahí ya en esa cuenta, en esa Heshbon ya casi llegamos a las 100. Sin comer, sin ir al baño, la persona va algunas veces al baño en el día, otra braja, Sheriachar. La persona come a la mañana, Netilat Yadayim, Amotzi, Birkat Hamazon. Entonces, en días de semana, el Heshbon es Pashut. ¿Cuándo se complica? Shabbat, Hagim, Yom Kippur. Porque en Shabbat la Shemona Esrei tiene 7 brajot. Por mais tem Musaf e mais não dá para chegar. Aunque tengas Musaf, tiene 7 más. Pero igual, ¿sí? Te falta una buena cantidad de brajot. En Yom Tov, lo mismo. En Shabbat tenés una seuda más. ¿Sí? No siempre la persona come pan, en Birkat Hamazon. En Shabbat uno tiene 3 seudot, 3 netilá, 3 amotzi, 3 Birkat Hamazon, etc. Entonces de algún lugar hay que conseguir más mercadería, más brajot. No fían. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces dice Shulchan Aruch, hay una estrategia. Las brajot de la Torah y las brajot de la Haftarah. Brajot de la Torah y brajot de la Haftarah es el que hace las brajot. ¿No? Yo subí a la Torah, bueno, tengo una antes y una después, tengo 2 brajot más. Me llamaron Maftir, tuve suerte, tengo 7 brajot, como dijimos antes. 7. Dice Shulchan Aruch, ¿no? Pero eso le puede ayudar a todo el público. ¿Cómo? Tzarich lechaven. Hay que poner kavanah. Le birkot hakorim batorah. A las brajot que hacen los que leen la Torah. Sí, ahí tienes ya 14 brajot más. ¿No? Cada uno que sube a la Torah tiene 2 brajot. Tienes 14 brajot. Y después el maftir. Ya son 7 más. Ya son 21 brajot. ¿Sí? Eso puede ayudar mucho. Entonces, צריך לכוון לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן, y que conteste a cada una de esas brajot amén. ויעלו לו, entonces si él puso kavaná y contestó amén, esas brajot le pueden servir como parte de las brajot para completar las 100 brajot. ויעלו לו להשלים מניין 100 brajot shechaser, que faltan en la cantidad de las brajot de Shabbat. ¿Qué? Entonces por eso es importante que los que suben a la Torah digan las brajot en voz alta. Sí, a veces hay personas que son medio tímidas y suben a la Torah. Sí, que tienen vergüenza, sí, son vergonzosos y no dicen la braja en voz alta y nadie escucha. Entonces es mitzvah de decir la braja en voz alta para que el público pueda poner kavaná, pueda contestar amén, y que esas brajot también sean parte de las 100 brajot que tenemos que completar. ¿Qué? Sí.
el momento que uno contesta amén a la brajá, básicamente es como si yo también estuviera diciendo la brajá. Entonces eso nos apoya mucho. Muy bien. Seif Dalet. Katán Yahol Aftir. Dice Shulchan Aruch, se puede llamar a un niño pequeño al aftara, al maftir. Hagad, dice Ramá, ואם קראו למפטיר מי שאינו יודע לומר הפטרה, יכול אחר לאומרה ולכתחילה אסור לעשות כן. Si se llamó al maftir a una persona que no sabe decir la aftara, la puede decir, pero לכתחילה no es correcto hacerlo. ¿Qué? Entonces, ¿a qué se refiere aquí el Ramá? Si yo llamé a un niño pequeño a la Torah como maftir, que según el Shulchan Aruch está permitido, y luego descubrimos de que el niño sabe leer la Torah, pero no sabe leer la Haftarah. Y como van que es lo mismo con un gadol, ¿sí? No solamente con un katán, sino con un gadol que Ulay sabe leer la Parsha, pero no sabe leer la Haftarah. Entonces, otra persona puede decir la Haftarah y sus brajot, ¿okay? A pesar de que la Haftarah se decretó que la lea el que hizo maftir, ¿mejor? El que hizo la Haftarah, él es el que hace, el que hizo el maftir, él es el que lee la Haftarah. Pero bueno, si descubrimos de que el que ahora tiene que leer la Haftarah no sabe, ¿qué? Entonces, Bediabat, decimos de que lo haga otra persona y que está bien, y que eso también se considera que Voda Torah, el honor de la Torah, porque reconocemos de que se leyó al principio la Torah como maftir, que eso está basado en la regla de que ¿por qué Bijlal nosotros leemos el maftir? ¿Para qué se vuelve a repetir la Parsha? Ahora, históricamente lee 7 Olim y luego pasa al Haftarah. No, nos llamamos a 7, luego llamamos al maftir, que repita los últimos psukim, y luego lee el que repitió esos psukim, lee el Haftarah. ¿Para qué le haces a él repetir esos últimos psukim? Para recordar que antes no se podía. ¿No? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada. Y lo más recordar, y si yo leo solo el Haftarah y no repito esos últimos psukim, no recuerdo que antes se leía el Haftarah. Porque es necesario, o sea, aquí vemos que hay una necesidad que exigieron Jajamim, de que la persona que lee el Haftarah también lea la Torah. Entonces tiene que leer la Torah y él no lee la Torah. ¿Ah? Y él no lee la Torah, entonces tiene que leer la Torah y después tiene que... No, por eso es un problema que una persona que sabe leer la Torah y no sabe leer la Haftarah, que venga otro y lea la Haftarah sin haber él leído la Torah antes. ¿Entienden? Y por eso tenemos que tener un permiso especial de que Najón, el que leyó la Torah, o sea, el maftir, lee la Haftarah, pero si no sabe, bueno, entonces, si no queda de otra, se la damos a otro. Pero el que lee la Haftarah, primeramente tiene que leer el maftir en el Sefer Torah. Por lo menos esos 3 psukim. Entonces, canere que hay algo que nos exige aquí que leamos la Torah. Entonces, el motivo es... ¿Por qué repite? Yo no entendí la respuesta. Repite. No, ahora voy a explicar. Entonces, cuando hay
haftará, cuando hay maftir aparte en las fiestas, entonces se lee en otro Sefer Torah. Se lee el maftir en otro Sefer Torah. En Shabbat hay que repetir porque, como ya explicamos, no tenemos un maftir de Shabbat porque tiene solo 2 psukim. Pero la pregunta es igual para Shabbat, para Yom Tov. Siempre el que va a leer la haftará tuvo que haber leído antes psukim de la Torah. Y esa es la pregunta, ¿lama? ¿Por qué la persona que sube a la haftará tiene que leer lo que llamamos el maftir? ¿Sí? Sea o la repetición de los últimos psukim de la séptima aliyá en Shabbat, o sea el maftir especial que se lee en las fiestas, en otro Sefer Torah que es el Musaf de la fiesta. Respuesta. Si yo voy a decirle a una persona, mire, tú ahora lees la haftará, y solamente lees la haftará, es que lo que pongo en la misma categoría, la lectura de la Torah con la lectura de la haftará. Es del mismo nivel, pero no es del mismo nivel, porque la mitzvah de la lectura de la Torah es una cosa, la lectura de la haftará es una costumbre, que se hacía porque no se leía la Torah. Entonces le decimos al que hace la haftará, mira, para que haya un desprecio a la lectura de la Torah y pensemos que hay una comparación entre las dos lecturas, tú que lees la haftará vas a tener que leer también psukim de la Torah antes de leer la haftará. ¿Entendió? Cierras la Torah y abres la Nevi'im. Bedio, mejor. O sea, no es de que ellos leyeron la Torah y yo leo la haftará. ¿Somos iguales? No somos iguales. No. Tú también, aunque lees la haftará, antes de leer la haftará, tienes que leer algunos psukim de la Torah. ¿Sí? Para demostrar de que el cabo de la Torah es primero. Está por encima de cualquier profeta. Por ese motivo, se le exigió al maftir leer el maftir. ¿Entendido? Y por eso, ese es el problema. ¿Y qué pasa con una persona que leyó el maftir y ahora de repente descubrimos que no sabe la haftará? Entonces, si yo ahora llamo a otra persona a la haftará, él no leyó el maftir. Entonces, aquí volvemos al mismo problema. ¿Ajón? Yo leo la haftará, ¿ustedes leyeron la Torah? No. Pero aquí ya se leyó el maftir. O sea, no es de que el maftir se leyó. Entonces, el maftir está vinculado con la haftará. ¿Ajón? De que tú mismo no leíste el maftir, pero alguien lo leyó. Entonces, eso ya nos enseña de que bediabat, en un caso así, podemos apoyarnos en ese maftir y que otro lea la haftará. You understand? Repita otra vez. ¿Lo repito? You understand? ¿Cuál? ¿Qué último? Hay muchos últimos. ¿Cuál último? Yeah, you understand. You understand. El último. You understand. Mi señora se ríe de mí porque cuando yo digo algunas palabras en inglés, dice, no, así no se dice en inglés, no. Le digo, el wifi. No, wifi, el wifi, madre, el wifi. Sí, es que literal, es la versión literal, mística, wifi, yo te digo wifi. Sí. Así como se lee. Mi papá, que en paz descanse, en Buenos Aires tenía un negocio en la calle Monroe. Más de Monroe, no Monroe. Igual en la calle Marilyn. Marilyn, así. Entonces, ¿qué quería? Lo último. Lo último es de que el Shulchan Aruch dice, el Ramá dice, que si yo llamé a un niño o a un mayor al maftir, ese maftir luego tiene que leer la haftará. Pero resulta de que él sabe leer la Torah, pero no sabe leer la haftará, no sabe los teamim, no sabe. Entonces, ¿qué hago? Tengo un problema.
Porque todo el tema de la lectura del maftir es para el que hace la haftará. ¿Sí? Como dijimos. Entonces, si ahora esa persona no puede hacer la haftará, entonces ¿qué? Estamos en un problema. Pero dicen los poskim que no. Bediabat. ¿Qué? A pesar de que se decretó de que el que va a leer la haftará primero tiene que leer el maftir para que Ilu darle más cabot, darle cabot de la Torah, ¿sí? Por encima, ¿qué? A pesar de eso, Bediabat decimos de que sí hay cabot la Torah, ¿qué? ¿Por qué? Porque vimos de que primero, o sea, Najón, de que él mismo no lee el maftir, pero se leyó el maftir, se le volvió a repetir el maftir, ¿qué? Además de que hay otra cosa. ¿Qué hacemos nosotros cuando terminamos la lectura número 7? ¿Qué hacemos antes del maftir? Kadish. Kadish. En el momento que leíste el Kadish ya dijiste, rega, hasta aquí, number 1. Aquí es lo más importante. Ahora viene el agregado, ahora viene la haftará. Entonces ya con ese Kadish ya demostramos de que la Torah está por encima y le damos cabo. Entonces por eso afilo que uno lea el maftir y el otro la haftará, no es tan terrible, no es tanto problema. Entonces ya si en la práctica no está dando cabo. A pesar de eso hay quienes dicen mejor, ¿sabes qué? Afilo léele palabra por palabra. O sea, que alguien le dicte la haftará. Que el que hizo maftir, si no sabe leer la haftará, entonces díctale palabra que vaya leyendo contigo. Para que el que hizo el maftir sea el que lee la haftará. Pero que dice que no sabe leer la haftará, ¿se refiere que no sabe leer con canteración o no sabe leer mamash? Canele que no sabe leer, sí. Es un poco raro, ¿no? Que sí sabe leer la Torah y no sabe... Sí, pero... Miren, los psukim de la Torah uno está más familiarizado, sí. Uno los conoce, pero la haftará son psukim de Ishayahu, Irmiyahu y uno dice, ¿cómo se lee esto? ¿No? La primera vez que veo estas palabras, ¿sí? Aunque hay que saber Tanaj, ¿no? Pero bueno. No puedes hablar, pero puedes leer. Aquí habla del niño. Aquí habla de un niño, ¿no? También habla de un niño, pero también habla de un hombre que es como un niño, que no sabe leer. ¿Qué? Pero lejatjilá, vadai que no hay que hacer eso. ¿Sí? O sea, los gabaim cuando llaman a alguien maftir tienen que investigar si el señor sabe leer la haftará. ¿Sí? Porque además, mire, la Torah muchas veces lo lee el Sheliach Tzibur. La haftará realmente, como la mayoría lo lee de un libro impreso, entonces lo lee la misma persona, no hay un Sheliach Tzibur. Que por eso, una de aquí es más común de que es más posible que la persona no sepa leer, ¿sí? Porque no está familiarizado, ¿sí? Mira, muchas veces sucede con gente que a veces lo llaman a la haftará y no, se equivoca cada 2 por 3 en lectura. ¿Sí? Ojalá que se hubiera equivocado también en la Torah. ¿Sí? Los psukim de la Torah por lo menos uno está más familiarizado, más común, es algo que lo leemos más seguido. Hay un balcoré siempre. ¿Mejor? En los lugares que Vigilal se lee, como dijimos, como el Gaón de Vilna, que acostumbran a leer con un claf, con un pergamino. Entonces, ¿verdad? Que ahí va a haber un balcoré también en la haftará, entonces no hay problema. ¿Sí? Entonces, el que sube maftir dice las brajot y no lee, y cuando se lee la haftará también solo dice las brajot y el que lee es el balcoré. Porque también es un pergamino, entonces es más... La mayoría no sabe leer de ahí. ¿Qué?
בסדר גמור. טוב, señores, עד כאן por hoy. Gracias.